La sustentación de una tesis, entonces busca que el estudiante demuestre tener un conocimiento amplio, profundo de su tema, mediante lo cual él está demostrando que ha logrado integrar los conocimientos adquiridos durante todo su periodo de estudios académicos, las competencias metodológicas y las actitudes reflexivas y de responsabilidad necesarias para su futuro desarrollo profesional. Se busca que a partir de la sustentación el estudiante sea capaz de argumentar los aportes de su trabajo al área de conocimiento vinculada y que posiblemente sirva como base para la transformación de las prácticas habituales en su contexto profesional y o social. Aquí tenemos ahora, ya con esto salimos del paso 4, vamos al paso 5. Vamos a ver por dónde me quede. Copa Cuipal Chuquisuta. ¿Tendrá audio? Cuipal. Si no tiene audio, favor avisar por el chat. Curasma Castañeda. Presente, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho perfectamente. Por favor, sea tan amable de leer lo que está en pantalla. Ya, profesor. Preparación para el tiempo de defensa. Luego de la presentación, los jurados evaluadores tendrán un tiempo en el que realizarán las preguntas relacionadas con su trabajo con el fin de ampliar la información expuesta y determinar la comprensión del tema. Por lo tanto, se recomienda que en la preparación de su presentación escriba las posibles preguntas que le realizarán con el fin de prever las respuestas que le dará a cada una. Algunas recomendaciones para anticipar. Profesor, un poquito más puede subir, no se ve. Para anticipar, ya vamos a darle un poquito. Dígame si ahora. Sí, para anticipar las posibilidades de preguntas. Son. Entonces sería la siguiente. Son, Bueno, vamos aquí antes de que la señorita Sarabia se nos retire. Por favor, lea la parte izquierda de la pantalla. Solamente el lado izquierdo. Después puede ya. retirarse a su otro curso. Sí, bueno, profesor. No, 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 ya la otra persona. La Ah, ya. señorita Sarabia, por favor, podrá leer lo que está en pantalla. Sarabia Linares Rosmary. Para que así se despida bien. Se fue. Como que se fue para ver. Solamente avisó y se fue de una vez. Bueno, sí, se fue y salió de una vez, creo. No esperó a que le dijera nada. Bueno, vamos a continuar entonces. Si quiere seguir leyendo, amigo, puede leer un poquito más entonces. Ya. Tener en cuenta los conceptos que han sido emitidos por parte de los jurados. Buscar otro lector experto en el tema, con el fin de que genere preguntas acerca de la información suministrada. Registrar las preguntas que su tutor de tesis le ha realizado durante el periodo de revisión de sus tesis. Considerar los puntos fuertes, la experiencia de investigación y las áreas de interés de los jurados evaluadores. Hacer una lluvia de ideas sobre las preguntas que harían en una defensa de tesis. Lo anterior le permitirá pensar en las respuestas y preparar elementos visuales que le ayuden a explicar. Recuerde que en el momento de la defensa está bien tomar algunos segundos para comprender la pregunta que le han realizado y organizar su respuesta. Si es necesario, solicite que la pregunta le sea reformulada. Gracias, hasta ahí está bien. Muchas gracias, compañero. Entonces vean que aquí estamos viendo varias cosas que hay que tomar en cuenta para ir pensando en las preguntas que nos puede hacer el jurado. Si nosotros lográramos adelantarnos a ellas, sería muchísimo más fácil el proceso de sustentación. Le tocaría al señor Gómez Bautista, antes que mire que también se va a seminario. Nos queda media hora todavía de clase antes de terminar, así que muchachos, van pues. Gómez A Bautista, ver, sí, sí, lado derecho. Ya el ok. compañero leyó la parte izquierda.
Practicar su presentación le ayudará a aumentar su confianza. Tómese el tiempo de ensayarla con el material visual que haya preparado, ya que esto también le permitirá establecer el tiempo que necesita para desarrollar sus ideas, así como observar si hay coherencia entre la información y el recurso visual. Recuerde Ajá, que no, el ya, centro... espérate, esa parte no, esa parte vamos a omitirla que la tenía que haber quitado. Este es un sitio donde hay información para lo que es mejorar la parte de la redacción de las diapositivas, etcétera. Lea más bien esta otra parte que sigue. Ejecución. Al presentar el marco teórico, mencione los aspectos que lo componen de manera general. Aquí se espera que usted vaya ingresando los conceptos dentro de la presentación de los resultados. Los hallazgos y recomendaciones son el punto relevante de su presentación de defensa de tesis. Aspectos como el marco teórico, las cuestiones metodológicas y las implicaciones éticas son los que le brindan contexto de estos hallazgos. Evite la inclusión en el discurso de anécdotas y datos curiosos que sugirieron dentro del proceso de Surgieron, decía. surgieron dentro del proceso de investigación. Recuerde que la información que debe presentarse es la más relevante y que tiene un límite de tiempo para transmitirla. Ajá, muy bien, muchas gracias, señor Jorge. Vean que aquí estamos hablando entonces de que cuando ustedes van a hacer la presentación de la tesis, la parte del marco teórico, digamos que es secundaria. Ustedes deben nombrar las diferentes bases que utilizaron, etcétera, pero de manera sumamente resumida. Luego, esas bases que están utilizando deben presentarlas, deben enlazarlas con lo que son sus resultados. Allí es donde verdaderamente toman valor la parte del marco teórico. Igualmente, la parte de los hallazgos y recomendaciones son las que reflejan los aspectos metodológicos y la parte ética de su trabajo. Por lo tanto, no es indispensable enfocarse extensamente en explicar la parte metodológica y la parte ética. Generalmente solamente se nombran algunos aspectos puntuales, por ejemplo, el tamaño de la muestra, el tipo de investigación, pero no se dice, por ejemplo, la investigación es correlacional, lo cual indica que no sé qué, porque ya los jurados saben que es una investigación correlacional, sino que se dice que es correlacional y después cuando ustedes están haciendo su explicación, hablan de los resultados correlacionales que obtuvieron, hablan de los hallazgos que representan esas correlaciones para su estudio, pero no deben en ningún momento definir qué es una muestra, qué es una población, qué es una correlación, qué es un enfoque cuantitativo, etcétera, que son errores que normalmente comete el alumno. Se enfoca mucho en aspectos teóricos que son conocidos, comunes y de uso repetido, en vez de enfocarse en los aspectos particulares que diferencian su tesis de cualquier otra. Profe, Ajá, pero estamos en la parte del tiempo de defensa. Pero ajá. ahí lo que hace mención el primer párrafo es acerca del marco teórico, pero eso no, uno no lo sustenta, lo explica al momento de la exposición. No, realmente, digamos que solamente lo resumes. De todas maneras, ya vamos a ver un ejemplo. Tú dices, mira, dentro de esta exposición, entre las diferentes antecedentes que utilizamos, estábamos Pedro Pérez con su tesis de tal cosa, Juan López del año tal con su tesis de tal cosa y María Rodríguez del año tal con su tesis de tal cosa. No te extienden en explicarlos en detalle. Dice también, por ejemplo, nuestras bases teóricas incluyeron, por ejemplo, lo que es la Claro, parte... pero esa parte ya la hemos tocado inicialmente, en los 20 minutos, Es que dentro de los 20 minutos que estamos hablando, esta ejecución es el momento de la exposición, de la eh, sustentación. pero no estamos hablando del tiempo de defensa después de la presentación. No, no, no. Ejecución estamos hablando durante. Tiempo de defensa es cuando te hagan las preguntas. Cuando te hagan las preguntas tienes que adaptarte a lo que te preguntó ese jurado. Ah, ya, entonces el tiempo de defensa termina en la diapositiva anterior. Ajá. ¿Dónde está?
Sí, es que realmente, no, termina aquí. Aquí estas son las últimas recomendaciones para el tiempo de la defensa. ¿Cuál es la Ya. duda? Sí, no, la duda es de que si en el tiempo de defensa volvemos a mencionar, claro, más resumido, más conciso, el marco teórico o otros puntos que ya hemos tocado No, en la presentación lo que de los... pasa es que ya esto que tienen aquí al final es como unas conclusiones acerca de ese tiempo de defensa. Ya anteriormente se lo dijo, no, tienen que hablar un poquito del marco teórico. De todas maneras, cuando veamos la otra parte, que es un ejemplo, es donde van a ver realmente eso que tú estás preguntando. No sé si me captas la idea. Ok, sí, 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 Lo que sí. estamos es resumiendo que cuando vayan a presentar su defensa, su sustentación, que no le den tanta larga al marco teórico. Eso es secundario. Más importante que el marco teórico son los resultados. Que no le den tanta larga a metodología, justificación y parte ética. Más importante que eso son los hallazgos y las recomendaciones. Que no vayan a estar incluyendo dentro de su sustentación un montón de anécdotas, un montón de situaciones extrañas que se le hayan presentado durante el estudio, sobre todo situaciones extrañas. ¿Por qué? Porque si ustedes plantean una situación extraña, es muy probable que el jurado se le ocurra alguna pregunta extraña también. A ver por qué se les presentó eso a ustedes y no se les presentó a otras personas que hayan hecho estudios parecidos. Entonces deben tratar de ser lo más apegados a su tema posible, sin estar inventando demasiado. Y que también que con muchas anécdotas y cuestiones se les va el tiempo. Ok, profe. Bueno, vamos entonces a ver algunas cosas que no deben hacer. En, en primer lugar, no hagan como hacen algunos, de que se confían demasiado. Evitan pensar en el evento y dicen, no, ya el día de la tesis yo resuelvo. Y entonces van preocupándose por otras cosas y 1 o 2 días antes de la tesis que se ponen a estudiar, a prepararse para ella. Deben prepararse con tiempo. El preparar una defensa, una sustentación no es de un día para otro, no es como algunos quieren de hacer un examen sin estudiar. No de improvisar, profe. Eso, no exactamente, muchas gracias por el aporte, esa es la palabra que está buscando, no es algo que se improvisa, es algo que se prepara con sumo cuidado. Así como dice por aquí mi esposa. ¿Escuchaste, Kevin? Otra cosa, para las personas nerviosas, nunca deben tomar tranquilizantes poco antes de la tesis, porque esto ralentiza el pensamiento. Y cuando estén haciendo su exposición, puede que los mismos efectos de estas medicinas que tomaron les eviten responder, les eviten defenderse adecuadamente. Tampoco deben amanecerse estudiando toda la noche previa a la sustentación. La recomendación es que la noche antes de la presentación de la tesis traten de acostarse temprano y descansar bien para que el organismo amanezca en buenas condiciones para el estrés al cual va a ser sometido. No vayan a echarle la culpa por los problemas que se le presenten a su asesor, ya que para eso tuvieron tiempo anteriormente. Se supone que si el asesor no estaba haciendo un trabajo bien, ustedes debieron haberlo solucionado, buscar una solución antes de la sustentación, muchísimo antes, buscarse otro asesor, buscarse apoyo de otra clase. Ya si ustedes no hicieron esto, ya no es culpa del asesor, es culpa de ustedes mismos que no se prepararon adecuadamente. No coloquen excesiva información en una Algo, profesor, diapositiva. algunos, Diga. algunos comentan experiencia que dice que, que es bueno también a veces tomar una pequeña copita de pisco para que se suelte el cuerpo. ¿Qué tan real es eso? Bueno, yo realmente no bebo, así que no podría estar de acuerdo, no podría opinar al respecto. Eso va a depender Agustín tiene que O un preguntarle, poco de profe. cada uno, pero una copita podría pequeña. ser que así como dicen de una copita de brandy para el organismo antes de acostarse ciertas personas mayores, etcétera, podría ser que eso les liberara un poco del estrés, pero tampoco vayan a exagerar. Eso es un traguito, una cuestión como
pero realmente no debería ser necesario. Pero bueno, eso ya son cuestiones, creencias y cuestiones de cada uno. Profesor, una consulta. ¿Es recomendable tener un asesor extra aparte de lo que uno está llevando, ¿no? Para tener una segunda opinión, no sé si. Sí, si fuera bueno, porque así como con un médico uno puede tener una segunda opinión, con el asesor igualmente, segunda, tercera, dependiendo del caso. Vean que yo mismo he apoyado a algunos estudiantes que me han hecho consultas y preguntas acerca de sus tesis, tratando de ayudarlos a ese respecto. Y eso no, digamos que muchas veces no le quitan mucho al profesor si es simplemente una consulta y no y ayuda al estudiante bastante. Por ejemplo, el señor Gómez una vez me hizo una consulta de casi una hora y por teléfono. Sí, sí, y yo Siempre, tranquilamente me pareció tan interesante la situación que él planteaba que realmente a lo mejor si no hubiera tenido otra cosa que hacer no hubiera sido una hora sino dos de explicación. Pero bueno, esas son situaciones que hay que ir ajustándolas a la necesidad. La idea es que presenten el mejor trabajo posible. Si ustedes creen que con lo que les está brindando la universidad, el asesor que les fue asignado, etcétera, no es suficiente, pueden recurrir a un asesor externo de su preferencia. Eh, ¿Qué pasa si el día de la tesis, el momento de la tesis, te sientes nervioso? En primer lugar, esfuércese por calmarse, ya que le pueden decir al jurado que están un poco nerviosos, pero continuar hacia adelante, no trancarse. Si estás demasiado ansioso, trate de hacer algunos ejercicios de respiración antes de comenzar, pero por ningún motivo se dejen invadir por el miedo o por pensamientos negativos. Eh, ¿Cómo podrían hacer ustedes para mejorar su preparación desde ya? Lo primero que deben hacer es imaginarse, por ejemplo, que dentro de 3 días van a sustentar la tesis. ¿Qué harían ustedes en ese caso? E ir poniéndolo en práctica de una vez. En base a ello, pueden pensar en qué dificultades cree que van a enfrentar y qué alternativas de solución podrían darle. Hay muchísimos tips para lo que es la elaboración de las diapositivas. Ahí podríamos nombrar, entre otros, que no debe ser ni demasiadas diapositivas ni muy pocas. Lo recomendable es 1.5 diapositivas por minuto como máximo. Digamos que el rango está entre 1 y 2 y que la explicación de una misma diapositiva no sea de menos de 30 segundos ni tampoco de más de 3 minutos para poder que le dé tiempo de presentar toda la información. Es recomendable no utilizar más de 4 colores diferentes. Hay que procurar que las líneas de los diagramas no sean demasiado delgadas que resulten difíciles de ver. Si se usan animaciones no se debe abusar de ellas porque esto distrae al público y lo hace pensar más en la forma de la presentación que en su contenido y esto es contraproducente. Cada dispositiva debe tener un título que no debería sobrepasar una línea. Los párrafos deberían ser cortos. Entre párrafo y párrafo debería haber por lo menos un espacio en blanco, o sea, una línea en blanco. Debe usarse mayúsculas y minúsculas según las normas APA, no todo en mayúsculas. ¿Qué otra cosa? Si van a colocar una tabla, debería ser una tabla con no más de 3 o 4 filas y columnas, es decir, algo que permita su buena legibilidad. Si van a colocar gráficos, por ejemplo, gráficos de barra, no debería tener más de 8 barras simples o 4 pares de barras. Si es un gráfico de líneas que no tenga más de 3 o 4 curvas. Las fotografías que vayan a colocar deberían ser nítidas. Pueden usar negrillas, colores, letras de mayor tamaño para resaltar cosas.
pero no abusen al respecto tampoco. Vean que tienen que tratar de ser lo más claro posible la información que van a colocar. En este caso tenemos dos ejemplos de diapositivas textuales, una mal diseñada y una bien diseñada. ¿Qué diferencias ven ustedes entre ellas? El concepto que tiene cada uno. ¿Ah? Precisas y concisas. Ajá, la segunda es más precisa. ¿Qué otra cosa? La segunda es más consistente. Ajá, bueno, pero aparte de eso, El tamaño de letra también es ajá, más. vean que por haber colocado más resumida la información, es la misma información, pero está más legible por el tamaño de la letra y por las separaciones. El título fue resaltado con una línea de separación. Entonces allí hay varias características en cuanto a la apariencia de esa diapositiva, no al contenido, que podrían tomar como guía. Vamos a ver, Una dígame. especie de título, titulado nada más para que ahí te puedas explayar. Sí, sí, como aquí, mira, vean que aquí nada más dice que la cantidad, esto es una cuestión médica, de glicoproteína en partes, en peso molecular es de 400.000 Dalton. Entonces ya esa es una agente de medicina que ya sabe lo que esto significa y la persona entonces de ahí empieza a explicar. Ve que aquí colocaron varias informaciones. Profe, lo de la izquierda se presta más para leerlo, pues. Sí, lo de la izquierda o la derecha, verde o rojo. Lo No, importante el es que no salía rojo que porque se presta para leerlo, y ahí es como se que. los papeles. Sí, el segundo es como una chuleta para leerla allí directamente en la pantalla. Bueno, vamos entonces.